también están yendo normal. Ya, ok. Bueno, ya pues si es que están, no hay ningún problema. A ver, habrá que esperar si es que hay alguna otra disposición, algún cambio o algo de parte de personal del hospital regional, pues no queda otro, ¿ya? Bueno, a ver chicos, vamos a lo que nos corresponde, a la parte teórica del día de hoy. Eh, ¿Me avisas si se logra ver la pantalla? Sí se ve, doctor. Ya, a ver, mire, según el cronograma, chicos, vamos a ver los dos temas. Son dos temas, no complicados, son temas, cortos, ¿ya? Así que no va a haber mucho inconveniente en esta clase, ¿ya? El primer tema es un tema, sí, que hay que tomarlo en cuenta, ¿ya? Vamos a hacer un desglose de varias formas de presentación de algunos tipos de patología en el ámbito de cirugía, ¿ya? Y la segunda, que sí lo van a ver también a más detalle en el tema en la materia de cirugía plástica y algunos de los grupos creo que les ha tocado exponer el tema de heridas también, así que también ahí tienen que exponer un poco más, con mayor amplitud, ¿no? Acerca de lo que van a usar, lo que les va a servir para ustedes para más adelante, ¿no? Lo básico, así que vamos a empezar, ¿ya? Bueno, este primer tema, ¿ya? El nombre está claro, ¿no? Dice problemas médicos especiales en cirugía, ¿ya? Nosotros estamos manejando lo que es cirugía general, pero más énfasis nosotros vemos lo que es la cirugía abdominal, algunos no, o la cirugía digestiva, cirugía del aparato digestivo, ¿ya? Entonces, acá nos vamos a basar, a enfocar de acuerdo a todos los problemas que pueden darse en diversos tipos de patologías previas. Ahora, hay dos cositas importantes que hay que distinguir, ¿no? Lo primero, si es que el paciente tiene un problema agregado médico de cualquier especialidad de las que ustedes ya han podido ver en medicina, en semiología, otras materias previas o las que están pasando paralelamente también, ¿ya? Que tengan ese cuadro previo, ¿ya? Y que debuten o hagan un cuadro quirúrgico en cualquier momento de su enfermedad, ¿ya? Propia de su enfermedad, ¿ya? Entonces, ese es un ámbito diferente al que nosotros tenemos que tener en cuenta. Y también el otro aspecto es diferente, que si tú tienes un paciente potencialmente quirúrgico, o sea, ya tienes un diagnóstico de algo que el paciente sabe que tiene que operarse, ¿ya? Y te hace otra manifestación de otra patología no relacionada directamente con la cirugía, ¿ya? Entonces son dos ámbitos, son dos escenarios diferentes, ¿ya? ¿Por qué? Porque en el primer ámbito, ¿ya? O sea, tú ya sabes la enfermedad la cual el paciente tiene, ¿ya? Puede ser una enfermedad aguda o una enfermedad muy crónica y que está debutando con un proceso quirúrgico, que también puede ser electivo, puede ser emergencia. Entonces, eso hay que verlo en ese momento, la prioridad y la necesidad quirúrgica que puede tener el paciente, ¿ya? Entonces, ya lo hemos conversado, cuando es una emergencia, ni modo, ¿no? O sea, el paciente está muriéndose, tiene un riesgo quirúrgico 3 o 4, pero tiene que operarse, ya se tiene que operar. ¿Ya? Por más problemas que tenga, más agregados o enfermedades de base, entonces eso es independiente, ¿ya? Entonces ahí tenemos que tener en cuenta el tipo de cirugía que se le va a hacer a estos tipos de pacientes. Y el otro ámbito, ¿no? Que sería al contrario, que tú ya sabes que el paciente tiene que operar, si te hace un debut de alguna patología o de repente ya la tenía pero no se manifestó o el paciente no sabía, ¿no? Como casos clásicos, ¿no? Que te hace un debut de hiperglicemia, que te hace hipertensión, preoperatoria, intraoperatoria, ¿no? Problemas neurológicos y demás, entonces, o gastrointestinales, ¿no? Entonces tienes que saber darte cuenta si el ámbito quirúrgico va a dar en ese momento, esperar un poco o de repente postergarlo, ¿ya? Porque la otra patología que puedes tener, el problema médico que puedes tener de repente puede ser mucho más importante en ese instante, puede ser algo más complejo, algo más complicado, en el cual en tu paciente pues quirúrgico de repente no va a ser beneficioso al 100% o de repente se puede empeorar el estado general del paciente, ¿ya? Entonces eso hay que tenerlo en cuenta,
¿ya? Para que las dos cositas grandes, para que ya se enfoquen cuando nos toque algún paciente de estas características. Entonces, mira, básicamente son 8 tipos de patologías las que están agregadas en el ámbito de cirugía general, ¿ya? O de cirugía digestiva. Pueden ser muchísimos más, ¿ya? O sea, hay muchos casos muy importantes, casos especiales en los cuales tú puedes tener un paciente quirúrgico, pero lo dividimos en 8 grandes categorías, ¿ya? Y es más, bueno, no sé si por ahí con los chicos que han visto la visita hoy día en la mañana en el hospital, hay un pacientito interesante, que es un caso muy interesante para poder incluso discutirlo, un paciente que tiene acromegalia, que tiene aparentemente un tumor de colon, pero que no se sabe si hay una fístula, si hay un absceso, hay infiltración hacia el hígado, ¿ya? Con una manifestación no normal de un cuadro oncológico, ni obstructivo, ni hepático, nada, ¿no? Entonces, se está haciendo estudios y demás este tipo de paciente. Entonces, un casito bien interesante que hay que seguirlo. Seguramente más adelante vamos a poder verlo, ¿ya? Entonces, los 8 grupos grandes son, pues, acá de repente no hay un orden tan específico, pero prioritariamente, obviamente, tenemos que ver qué cosa es un paciente cardíaco, ¿no? Renal y de repente en lo que es ginecológico, porque los 3 casos más importantes de estos, si te da un paciente de ese tipo, probablemente el riesgo de vida sea mucho más amplio o más grande que cualquier otro paciente que sea quirúrgico normal, ¿ya? O sea, porque hay mucha más predisposición a alguna complicación o mortalidad en esos casos. Pero en general, hay pacientes que tienen una enfermedad cardíaca y que van a necesitar alguna intervención quirúrgica. Pacientes renales, igual, que van a necesitar alguna intervención quirúrgica. Pacientes con enfermedad neumológica, que eso es igual muy bien conocido y más por el tema actual de la pandemia y más en pacientes que van a entrar a sala de operaciones. Pacientes con enfermedad endocrinológica, ya que necesitan alguna cirugía. Entonces acá en este y en el siguiente, que son pacientes con enfermedad reumatológica, hay que tener mucho cuidado, ¿ya? ¿Por qué? Porque la clínica no es nada parecida a un paciente normal, ¿ya? O sea, es una clínica muy, de repente, hasta larvada, media, enmascarada, digámoslo así, por el cuadro de fondo, pacientes reumatológicos o pacientes endocrinológicos, no te dan una clínica muy típica cuando tienes una sospecha de que va a ser algo quirúrgico, un abdomen agudo quirúrgico, por ejemplo. Entonces puede ser muchas otras causas. En esos 2 casos hay que tener un poquito más de cuidado y de énfasis en el examen físico, de repente pedir algún examen mucho más especial y demás, ¿ya? Lo otro, la cirugía y embarazos, el paciente gestante, definitivamente es un tema muy importante, porque acá conlleva pues el riesgo, beneficio o el riesgo quirúrgico de 2 seres, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, bueno, les pongo un ejemplo, ¿no? Cuando tienes varios pedidos de sala, ¿no es cierto?, a cirugía, ¿no? Tienes, digamos, una obstrucción intestinal, tienes 2 apendicitis, una colecistitis, están listos para entrar y pum, llega pues un pedido de cesárea y no, pum. Y si solo hay un anestesiólogo, para. O sea, ninguno de los pacientes de cirugía van a entrar, entra primero la cesárea, por ese riesgo, ¿no es cierto? Hay dos vidas en juego en ese momento, ¿no? Es obviamente. Entonces la prioridad va más para adelante con este tipo de pacientes. Y de ahí ya van entrando pues, los demás pacientes que van a seguir la prioridad que estamos viendo, ¿no? Entonces, necesariamente en gestación y cirugía hay que tener mucho cuidado. Cirugía y geriatría, ¿ya? Es algo muy específico, ¿no? Dependiendo ver el manejo de los ancianitos, ¿no? Que también no se manifiestan de manera igual, tal como el último ítem, que es cirugía e inmunosupresión, ¿ya? Cuando tengamos pacientes de ese tipo, también no tienen una manifestación muy evidente comparando este, comparando a otro tipo de pacientes, ¿no? Bueno, entonces vamos a empezar eh, a desglosar, ¿ya? A desglosar uno por uno de lo más rápido que se pueda, ¿ya? Lo más importante, básicamente, nosotros tenemos en cuenta. Entonces, la primera, la cirugía y cardiopatía. Entonces,
Ustedes saben que la primera causa de mortalidad, ¿no?, a nivel mundial son las enfermedades cardiovasculares, ¿ya? Y si tú le agregas ese factor, ese estrés que hemos dicho que es una intervención quirúrgica, pues obviamente va a ser algo mucho más, mucho más importante, ¿ya? Mucho más importante. Definitivamente, si tienes un paciente que tiene un problema cardíaco eh, de base, entonces puede ser más complicado el ámbito quirúrgico, ¿ya? Entonces, la morbimortalidad que te aparece, que es normalmente baja o en un paciente estándar, tienes hasta un 25% de mortalidad perioperatoria en estos pacientes que se van a operar. O sea, ya es un porcentaje bien amplio, bien alto, ¿ya? Y si tienes una intervención quirúrgica mucho más difícil, más larga y demás, entonces peor todavía, ¿cierto? Entonces, esta morbilidad cardíaca perioperatoria va a ser más importante en 5 casos de este tipo de pacientes. Por ejemplo, si tienes un infarto agudo de miocardio, una insuficiencia cardíaca congestiva ya complicada, una angina inestable, arritmias severas, ¿ya? Entonces, estos 4, si tienes ese momento en esos pacientes, entonces no van a entrar a sala de operaciones en ese instante, ¿ya? Ahora, es diferente que tengas un paciente, por ejemplo, ya hablando de una obstrucción intestinal, ¿ya? Entonces le haces sus preoperatorios, le haces su EKG y todo, y ahí encuentras un infarto que está dándose en ese momento. Entonces tienes que tratar de estabilizar lo que primero lo va a matar al paciente, que sería el infarto, ¿no? Pero hacerlo mucho más rápido, ¿no? Entonces con eso ya el paciente algo más estable te da un poco más de tiempo y puedes entrar a sala de operaciones. Pero por ejemplo, tienes un paciente con una colelitiasis, ¿ya? Que no es una emergencia, es algo totalmente electivo, ¿no? Y ves que el paciente pues tiene una arritmia severa, entonces paras, definitivamente la cirugía no se va a dar, ¿no? Entonces ves el riesgo-beneficio, este tipo de pacientes se le explica y dices que no se va a intervenir en ese momento, entonces primero tiene que verlo el cardiólogo, ver si se va a compensar o no, va a requerir algún tratamiento o no, y después de eso ya ver, plantear una posible cirugía, si no de repente no. Entonces igual, en cualquier otro casos, la mayoría de estos 4 te va a frenar cualquier intervención quirúrgica, ¿ya? Entonces, hay que tener en cuenta, y bueno, la muerte súbita que no se sabe, pues, ¿no? Entonces, las causas se pueden dar en cualquier momento. Estos pacientes que están en preoperatorio, en el intraoperatorio, en el posoperatorio. Entonces, es importantísimo hacer un seguimiento a estos pacientes, ¿ya? Ahora, hay algunos casos, les cuento, en que la cirugía, si tú ya tienes un problema cardíaco muy importante, necesites un cardiólogo en sala, ¿ya? O sea, son poquísimos los casos, no, son casos bien excepcionales, muy raros, ¿no? Pacientes que tienen de repente un marcapaso ahí, que tengas que hacer un monitoreo estricto, que no puedas usar el electrobisturí, una medicación muy importante que tenga el paciente. Entonces, ahí sí necesitas un cardiólogo intraso, pero si no, probablemente no. Entonces hay que ver la clínica de estos pacientes, ¿no es cierto? La clínica que pueden presentar en el transoperatorio, ¿no? Para ver si te está haciendo un problema cardíaco, porque hemos tenido pacientes que justamente antes de entrar a la sala de operaciones te hacen un problema cardíaco importante y obviamente se suspende y pasan a medicina y todo lo demás. Y hacer una buena lectura, que ustedes lo saben muy bien, ¿no? De un electrocardiograma, ¿no? Para evitar algún contratiempo mucho más adelante. Entonces, ¿qué están contraindicando la cirugía en este tipo de pacientes cardiópatas? Un infarto reciente, ¿no? En los últimos días, en las últimas semanas, ya que hay, bueno, dependiendo también del tipo de infarto que ha tenido, si de repente se le hizo un tratamiento con cardiología intervencionista, ¿no? O algún otro procedimiento más, que de repente el tiempo de recuperación es más rápido, pero en general, pues no vas a operar un paciente que tenga un infarto reciente, una angina inestable, insuficiencia cardíaca descompensada, que muchos de estos pacientes con ICC se presentan en la emergencia, ¿no? Entonces, en la emergencia, entonces ves un paciente que tiene pues toda la clínica de insuficiencia cardíaca, entonces lo ves que está incluso con dificultad respiratoria y más, paciente que puede tener una intervención quirúrgica en ese momento, que no va a meritar una super emergencia,
lo tienes que estabilizar y pasar a medicina, ¿no? Valvulopatía severa también y más, ¿no? Entonces no vamos a arriesgarnos pues en una intervención quirúrgica que sabemos que te da mucha mortalidad en pacientes cardiópatas, así que eso creo que está mucho más claro, ¿no? No creo que haya mucho problema de entender. Ahora, otra cosa importantísimo, ¿ya? Y se ve en las fotos que les pongo acá, miren la diferencia, por ejemplo, de un intestino y otro. Acá en la foto derecha se ven los pequeños trombos, ¿ya? Que se ven en la rama inicial de los vasos intestinales, y lo que se ve en la foto izquierda es una isquemia intestinal, ¿no? Una necrosis intestinal bien marcada, pero no total. Entonces, ¿por qué les pongo esto? Porque estos pacientes, por ejemplo, que son portadores de valvulopatías, de válvulas protésicas, que han tenido algún tipo de intervención quirúrgica vascular, o son pacientes que consumen anticoagulación, entonces ya tienen un factor predisponente en el ámbito quirúrgico a que te puedas encontrar esto, ¿ya? Y esto es algo grave, 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 ¿ya? Nosotros en el piso ahorita tenemos 2 pacientes que están con una patología de isquemia intestinal, de necrosis intestinal, y siempre te llegan, o sea, no es tan frecuente, pero por ahí te llega 1, 2 al mes, entonces, pero son pacientes muy críticos. Algunos pacientes debutan sin ningún antecedente cardíaco ni más, pero cuando tú tienes un antecedente ya previo, entonces en un abdomen agudo quirúrgico que no esté claro, la sospecha y los diagnósticos que tú puedas tener de isquemia intestinal puede ser mucho más amplio, ¿no? Entonces hay que tener cuidado, porque puede ser más difícil el manejo y puede ser algo grave, ¿no? El paciente, de los 2 pacientes que tenemos en el piso, les comento, ¿no? Uno que ya está mucho tiempo en el servicio, ya está ya varias semanas, con intestino corto, está en muy mal estado general, el pronóstico es malísimo, malísimo. Y del otro paciente que se ha operado, igual con una isquemia más o menos parecida a esta, ¿ya? Que ya tenía casi 1,5 metros, 2 metros de intestino necrosado, se ha vuelto a reintervenir porque terminó con una yeyunostomía, la yeyunostomía se necrosó, volvió a ingresar, se hizo una anastomosis, pero bien alta a nivel del ángulo de Treitz, casi cercano a 20, 30 centímetros, o sea, hay mucho riesgo también de esa anastomosis, pero aún el paciente está en cuidado, está en observación, ¿no? Diabético, obeso, que ha tenido un problema cardíaco también previo, entonces, lastimosamente estos pacientes son pacientes mucho más complicados que cualquier otro paciente en general, ¿ya? Entonces, hay que tener cuidado, hay que tener mucho cuidado cuando tenemos algún tipo de paciente parecido cardiópata, porque puede terminar mal, ¿ya? Puede terminar mal. Entonces, por ejemplo, los textos que te hacen recomendaciones del uso de anticoagulantes sobre el preoperatorio, en el perioperatorio, transoperatorio y demás, ¿ya? Entonces, ¿cuánto tiempo la intervención quirúrgica se debe interrumpir un anticoagulante? Dice la warfarina 5 días antes de la intervención quirúrgica, ¿ya? Y viendo el control, ¿no es cierto? Si la anticoagulación es interrumpida, ¿cuánto está el manejo del TP, del INR y más? Esto ha ido cambiando un poquito, ¿no? Porque, por ejemplo, en el piso igual tenemos una paciente que tenía fibrilación auricular, que era gordita, que tenía una colelitiasis y se ha operado de manera programada, ¿ya? Entonces, acá el cardiólogo ha indicado básicamente 2 días antes de retiro, ¿ya? Del anticoagulante, ¿ya? Entonces, eso también un poquito que ha cambiado y va a variar seguramente. Nosotros más o menos teníamos una idea más clara, que es un par de días más largos que otros pacientes, ¿ya? Y cuando reanudar el anticoagulante, más o menos 12 a 24 horas después de la cirugía. Eso también sí creo que está claro. Entonces, el cardiólogo te dice, ya, suspender anticoagulación 2 días, o 1 día, o 5 días, listo. Y reiniciarlo 1 día, 2 días, listo. También hacer caso a eso. Ahora, ¿qué más te dice acerca de los antiagregantes? ¿No? Cuando administrar la última dosis de aspirina o clopidogrel, más o menos te dice, ¿no? Entonces, más o menos unos 7 a 10 días antes de la cirugía, lo cual es muy difícil, ¿no? Normalmente es un par de días antes, ¿ya? Y cuando reanudar, después de 24 horas de la cirugía, también se tiene que reanudar, pero todo esto es indicación del cardiólogo, básicamente. Son sugerencias que te dan los textos y más. Entonces, lo que tenemos que hacer es, básicamente, interconsulta,
preoperatoria y interconsulta posoperatoria al cardiólogo para que dé las indicaciones más claras. Segundo, tenemos pacientes que tienen algún problema renal, ¿ya? Entonces, cirugía y nefropatía. En estos pacientes, ¿no? Lo importante en cualquier paciente, para nosotros en cirugía siempre hay que mantener un balance, una euvolemia, o sea, un balance neutro, un balance cero, lo más cero negativo o lo más negativo o lo más cercano a lo neutro en los balances que vamos a tener con los pacientes en cirugía. Tener balance muy positivo te va a dar problemas de edemas, insuficiencia respiratoria, ¿no es cierto? Edema agudo de pulmón. En pacientes con balances muy negativos, obviamente, el tema de la deshidratación, ¿ya? Y más problemas que te da problemas renales también. Entonces, siempre hay que tratar de mantener una euvolemia, un estado de hidratación correcto en todos los pacientes quirúrgicos. Y si tienes un paciente renal, pues mucho más. Tiene que mantener con un volumen estándar claro, de acuerdo a las necesidades que tiene el paciente, de acuerdo a la edad, de acuerdo a la patología que tenga, si tiene o no algún otro gasto adecuado o extra, digamos, de la volemia, ¿no? Que tenga fiebre, que tenga drenajes y demás, ¿ya? Ahora, este segundo ítem que te habla de la poca disponibilidad para el TAC con contraste es algo muy importante para nosotros, ¿ya? Porque todas las tomografías que nosotros vamos a ver en cirugía, todas, tienen que ser siempre con contraste, ¿ya? Entonces, eso ya les he dicho, creo. Entonces, una tomografía sin contraste para nosotros nos sirve poco o nada, ¿ya? Entonces, muchas veces pasa eso, no, que si le hacen la tomografía, pero no, sin contraste. ¿Por qué? Porque es un paciente que te dice, no, pero es un paciente renal, doctor, que está con una creatinina en 2.5, en 3, por eso no le hemos hecho la tomografía. Entonces, falso, ¿ya? O sea, tienen que pensar que la imagen, si tú estás pidiendo una tomografía con contraste, es por algo especial, por algo que tú vas a usarlo de manera correcta, ¿ya? Entonces, que tenga un paciente algún problema renal ya de base, que tú le pongas el contraste, pues mentira de que vas a terminar de dañar el riñón, o sea, ya está, ya tienes una falla renal, entonces que haya una gran variación definitivamente no se ve, ¿no? Haciendo controles o seguimiento no pasa nada. No, realmente es mentira eso de que dicen, no, que no está prohibido, contraindicado. Eso lo ve pues el tecnólogo, entonces hay que explicarlo de los tecnólogos. Dicen, entonces, mire, tengo este paciente que tiene una creatinina un poco alta, pero necesito la tomografía, entonces no va a haber ninguna variación extra, no va a pasar algo grave con el paciente, entonces eso es la importancia que tenemos que tener. Luego, otro punto, los pacientes renales crónicos tienen más morbimortalidad, ¿ya? Eso lo saben bien, ¿no? Porque te dan mucho más episodios de hipercalemia, ¿no? De hiperpotasemia, de arritmias, ¿no? Que pueden ser incluso malignas, ¿no? Y agresivas en este tipo de pacientes. Otro ítem, hay que evitar los nefrotóxicos, que ya no lo usamos, ¿no? Muchos, no sé si alguno de sus docentes antes les ha dado terapias parecidas, ¿no? Con aminoglucósidos, creo que ya nadie lo usa, no sé, la verdad. AINES sí, pero hay que mantener obviamente una dosis correctas, dosis renales en este tipo de pacientes. El uso de contrastes ya lo estamos conversando ahorita, no hay mucho problema, y algunos antivirales y más. Entonces, en todo caso, igual ante una duda, siempre hay que mandar una interconsulta al nefrólogo para que él vea si la medicación que puede estar usando tu paciente, pues va a tener algún riesgo o no, ¿ya? Para que no haya más controversias en ese aspecto, ¿ya? Ok. Los pacientes renales crónicas, mayor riesgo de hemorragia también, ¿sí? Hemorragia intraoperatoria, entonces hay que tener un poquito de cuidado. En general hay que hacer una buena distinción de lo que ustedes ya han visto acerca de un paciente con una enfermedad renal aguda y una enfermedad renal crónica, ¿ya? De todas las causas agudas que te pueden dar este problema, que se pueden solucionar en el preoperatorio, o pacientes renales crónicos que ya normalmente están pues en hemodiálisis, en diálisis, que son candidatos a trasplante y más, entonces ya hay que ver el tipo de patología que tú estás tratando. Entonces acá vamos a poner un poquito de hincapié en esta foto, ¿no? Que es un paciente que tiene una diálisis peritoneal. Entonces, el catéter de diálisis peritoneal, ustedes seguramente lo han visto, dónde está, cómo funciona, no vamos a hablar de eso, ¿no? Lo que sí vamos a ver, y un poquito para tener en cuenta, es la posición del catéter.
¿ya? Entonces, normalmente, pues se coloca, nosotros hace una pequeña incisión paralela al ombligo, derecha o izquierda, ¿ya? Y esto va hacia abajo, o sea, la punta del catéter está bien fijado en la fosa ilíaca derecha o en la fosa ilíaca izquierda. Entonces, ¿por qué nos importa este tipo de posición de los catéteres en pacientes renales? Porque cuando nos toca examinar a un paciente que tiene un catéter de diálisis peritoneal, el examen físico tiene que ser con mucha sutileza y tienes que tener mucha paciencia para hacer un diagnóstico correcto. Porque estos pacientes que tienen este catéter, pues te pueden simular cualquier patología quirúrgica por la posición del catéter. Hemos tenido varios pacientes que entraban al hospital y no es una apendicitis, una peritonitis complicada y demás. Ya entras a sala de operaciones, cirugía laparoscópica en la mayoría de los casos, felizmente, ¿no? Entras y ves que no hay nada, ¿ya? O de repente el catéter se ha tapado, se ha obstruido, se ha doblado, o es una peritonitis primaria, que también te puede dar algo parecido, ¿no? Entonces, hay que tener cuidado, ¿ya? Porque sí, este catéter por la posición y el uso y todo lo demás, te puede simular un cuadro quirúrgico abdominal, ¿no? Y a la cabeza, pues obviamente, perforación intestinal y más importante incluso los cuadros de apendicitis aguda, ¿ya? Entonces, para eso hay que tener un poquito de cuidado en este tipo de pacientes. Ahora, les decía, en pacientes con enfermedad renal crónica, obviamente, llevado a una cirugía programada, lo importante y la recomendación es que el paciente tenga que entrar pues, a su diálisis un día previo al procedimiento con un control estricto de sus valores y la dieta. Entonces, si tienes un paciente pues, que ya ha programado una cirugía, digamos, qué sé yo, una hepatectomía, digamos, ¿ya? Entonces, paciente renal, tienes que hacerle su diálisis un día antes de la cirugía para que ya los valores lleguen a lo más certero posible. ¿Ya? Lo de la laparoscopía que ya les decía acerca del catéter en pacientes renales, que hay mucho líquido peritoneal en este tipo de pacientes, hay que tener mucho cuidado. Y contraindicaciones, ¿no? Acá te dicen absolutas para la cirugía, ¿no? Entonces hay que tener un poquito de tino en este lado, sí. El primero sí es claro, cuando tienes un potasio muy alto en 6, definitivamente creo que nadie se va a intentar meter a sala en ese momento, ¿ya? Y si es cirugía programada, peor. Valor de la creatinina más de 4, esto es básicamente por el tema de sala de operaciones, de anestesio. O sea, tú mandas tu pedido de sala, ¿ya? El paciente puede tener una creatinina alta, ¿ya? Si es un problema renal agudo o séptico más, entonces eso no se va a corregir hasta que el foco se pueda resolver, ¿no? Pero el anestesiólogo ve esto y dice, no, no va a entrar, hay que programarlo bien, o hay que, digamos, hidratarlo, que lo vea el nefrólogo o alguna indicación más, ¿no? Para este tipo de pacientes, ¿no? Entonces, eso creo que puede manejarse de alguna forma, ¿no? Dependiendo del tipo de cirugía que tienes. Y la sobrecarga de volumen circulante, igual, ¿no? No vas a entrar pues con un paciente que está con unos balances recontrapositivos, ¿no? Con edemas, que está no en un buen estado general, tampoco no te conviene. Entonces, estas dos fotos, ya concluyendo de esta parte renal, son importantes, ¿no es cierto? Ver la herida que tiene este paciente, la posición del catéter y lo que les decía esto, ¿no? Ustedes han visto la forma del catéter de diálisis peritoneal, ¿no? Que tiene una formita, ¿no? Como una colita enrollada, ¿no? Que se adhiere normalmente en la parte baja. Y ahora, si es una paciente mujer, pues ya el diagnóstico que hemos conversado, vamos a conversar cuando nos toque el abdomen agudo quirúrgico o tema de apendicitis, puede ser muy amplio, porque en este lado, pues tienes muchas opciones, desde patologías ginecológicas, de anexos y más, ¿no? Entonces, hay que tener cuidado cuando el catéter está ubicado en el lado derecho, sobre todo, ¿ya? Seguimos con el tercero, la cirugía y neumopatía, ¿no? Entonces, esta es una patología o pacientes que tienen estos tipos de patologías, definitivamente son pacientes igual de cuidado, ¿ya? Entonces, con el tema de la evolución de los anestésicos, del manejo de fast track, de recuperación rápida, de cirugías de manejo multimodal y demás, todo eso ha ido mejorando. Definitivamente eso ha ido mejorando. Antes era muy complicado en este tipo de pacientes entrar a operar, por ejemplo, un paciente que tenía solamente un solo pulmón o que tenía problemas pulmonares graves con EPOC, a veces no se operaban y fallecían los pacientes. Entonces ahora ya un poquito ya se ha mejorado de esa forma.
Hay que tener cuidado en este tipo de pacientes que tienen neumopatías. ¿En quiénes? Pacientes, obviamente, los asmáticos, te pueden hacer una crisis, un espasmo en sala o en el posoperatorio y a veces dices, ¿qué ha pasado, no? Entonces hay un problema con la cirugía, ¿no? Y realmente es propio de su enfermedad de base, ¿no? Los pacientes con enfermedad pulmonar obstructiva crónica, los fumadores, no solamente por el problema pulmonar que puedes tener por el tema de cicatrización, de heridas y demás, tuberculosis, neumonías de reciente data también, son pacientes que se les tiene que vigilar de mejor manera. Ahora, más en la pandemia, pues ya sabemos por el tema del COVID positivo, ¿ya? Que al inicio, cuando llegó esto, pues era todo un tema bien complejo y bien complicado, ¿no? Porque te llegaban los pacientes con un problema respiratorio, pero gravísimo, ¿no? O sea, saturando bajo 70 con máscara y tenías que meterlo a sala y de ahí definitivamente el paciente se operaba y sí o sí tenía que tener una cama en UCI porque no salía del tubo. Entonces era algo ya bien complicado, ¿no? Cuando no había camas y demás y las cirugías podían ser más difíciles por todo lo que ya conocemos. Y las secuelas de COVID igual, ¿no es cierto? Por los problemas de insuficiencia respiratoria, de estenosis traqueal también que te da, para la nueva intubación en estos pacientes, por ejemplo, si tú vas a operar a un paciente que ha tenido una intubación prolongada y demás, entonces va a ser más difícil el manejo para el anestesiólogo y la recuperación también va a ser más compleja para este tipo de pacientes. Entonces, tienen más riesgo de intubación prolongada, obviamente, todos los pacientes que tienen un problema pulmonar y sí o sí lo vas a someter a una cirugía con anestesia general, con intubación, estos pacientes muy probablemente tengan un problema, dificultad de destete se llama, ¿ya? O sea, que tú quieras intentar extubarlo a estos pacientes, pero no se va a poder de manera normal, ¿no? Te va a demorar mucho más tiempo, de repente va a estar en recuperación mucho más tiempo, o algunos casos de pacientes que, por ejemplo, se han operado y salen con tubo. O sea, el anestesiólogo no los extuba en sala de operaciones. Salen con tubo, están en un monitor, ¿no? Y de ahí recién los extuba el paciente dependiendo de cómo está, ¿no? Entonces hay que tener un poquito de cuidado. O pacientes pues ya dicen, no, necesitamos una cama en cuidados intensivos y ya te complica todo, ¿no? Acá tenemos que valorar esto, valorar una anestesia general versus regional. Tal igual como hemos dicho en la anterior clase, que quien decide la cirugía, el tipo de cirugía es el cirujano, pero quien decide el tipo de anestesia, pues tiene que ser el anestesiólogo. Pero acá entra, sí, un consenso importante. ¿Qué significa? Que cuando tengas un paciente, por ejemplo, anciano, ¿no? Que tenga, pues, EPOC, que no tenga una buena saturación y que vas a someterlo, pues, a una intervención quirúrgica de emergencia, ya si se puede, por ejemplo, digamos, una apendicitis complicada, ¿ya? Entonces, tú conversas con el anestesiólogo y dices, mire, este es el caso, le presentas, lo ves, y someter a este paciente a una anestesia general, pues lo estás obligando prácticamente a que esté intubado mucho tiempo, ¿ya? Entonces ahí se valora una anestesia regional que es mucho mejor para este tipo de pacientes, ¿ya? Eso se tiene que conversar, se tiene que valorar el tipo de procedimiento que se le va a hacer y demás, ¿ya? Tener un riesgo neumológico. No todos los pacientes van a un riesgo neumológico, ¿ya? Pacientes mayores de 60 años sí tienen que tener un riesgo neumológico. Pacientes que han tenido una secuela de COVID o tienen un problema importante pulmonar que son menores de 60 y ves que tienen un problema de dificultad respiratoria, entonces sí tiene que ser evaluado por el neumólogo, ¿ya? Entonces definitivamente eso es importante ver. Ahora, esta es la fotito, bueno, que se nos ha pasado de un paciente que hemos operado, de lo que le decía del paciente renal, ¿ya? El catéter. Ya se ve acá, por ejemplo, un apéndice, ¿ya? Con líquido, con sangre, sí es una apendicitis, ¿ya? Y acá incluso este caso, miren, que nos ha tocado en el hospital, creo que hace 2 años, creo, el catéter había perforado el meso del apéndice y el epíplomo, ¿ya? Es por eso que estaba sangrando, o sea, el catéter estaba migrando, ha perforado parcialmente y había sangrado. Sí era una apendicitis, que acá se ve el apéndice inflamado, engrosado, pero este catéter había, o sea, como un cuerpo extraño o algo así, había
perforado esas dos zonas y había un poco de sangre, entonces se tuvo que sacar el apéndice, se tuvo que cortar el catéter y se tuvo que sacarlo porque ya no funcionaba, pues no, el catéter atravesado en el medio ya no sirve para nada, ¿ya? Entonces, en estos pacientes con el problema neumológico, ¿no? Entonces, ¿qué tienes que ver tú? Las secuelas, tienes que tener siempre una radiografía de tórax muy bien tomada, ¿ya? Ver cómo está y demás. Y en los pacientes, pues, asmáticos que te van a hacer esto, ¿no? Espasmos, que van a haber mucha secreción, va a haber moco en la luz de la vía aérea, entonces también te puede dar alguna complicación. Hay pacientes que se están operando y te hacen un espasmo, hidrocortisona, no hay nada, entonces no salen, es difícil el manejo, ¿ya? Entonces hay que tener cuidado. Ahora, estos pacientes neumológicos, la mayoría van a tener una dependencia de oxígeno. Es normal que en el posoperatorio estos pacientes tengan un uso de oxígeno en el posoperatorio, ¿ya? Pero no es normal, pues, de que estén 5 días, 7 días, 10 días, como tenemos pacientes en emergencia o en piso postoperados. Entonces, esto ya le hace una dependencia del oxígeno. Entonces, eso no es bueno. Eso también se tiene que ir cambiando, ese pensamiento, ¿no? De decir, no, que sí o sí tiene que estar saturando el paciente, pues 80, bueno, 98, 97, 99, para que recién le saques el oxígeno. No, no, un paciente que se opera tiene siempre tiene un problema de no saturación completa, ¿ya? Entonces hay algunos casos en los cuales si está saturando 85, 88, 90, listo, tranquilos, ¿ya? El paciente ya tiene que hacer esos ejercicios respiratorios y más, ¿ya? Otro problema son los tosedores, porque estos pacientes asmáticos, fumadores, tienen más riesgo de dehiscencias, hemos dicho. O sea, le ponen mucha presión intraabdominal, ¿no? Cuando están tosiendo, y se puede abrir una herida, se puede abrir una sutura, se puede abrir una anastomosis, ¿no? Entonces hay que tener cuidado con estos pacientes, fajarlos siempre, estos tipos de pacientes, hay que fajarlos para que no tengan estos problemas. Aislamiento del paciente, por ejemplo, obviamente, ¿no? O sea, si tienes un paciente con una tuberculosis pulmonar activa y se va a operar de alguna cosa de emergencia, tienes que meterlo a un cuarto de aislamiento, ¿no es cierto? Y es difícil de que en un ambiente en el hospital pues tenga solamente un cuarto exclusivo para este paciente o un área exclusiva para el paciente, es difícil. O sea, sí, en algunas ocasiones se ha tenido, se puede, ¿no? O tener en otro piso o más, pero es más complejo, es más difícil. Importante es la fisioterapia respiratoria, como les decía. O sea, en pacientes que están mucho tiempo postrado, ya los que han visto ahora también, hay varios pacientes en el hospital que tienen neumonía intrahospitalaria ahorita, hoy día. Ya hay como 5 o 6. Entonces, acá es importante, aparte del manejo con antibióticos, oxígeno y toda la fisioterapia, eso es básico, es muy importante para este tipo de pacientes, la fisioterapia respiratoria para que puedan salir más rápidamente de estos cuadros. Y otra cosa es la neumonía intrahospitalaria. Entonces, cuando tienes, por ejemplo, un paciente con una prolongación de intervención, hay mucho más riesgo de que el paciente tenga igual una neumonía intrahospitalaria. Y el uso del mismo tubo corrugado también. Entonces, mientras más larga sea la cirugía, ¿no? El paciente está mucho más expuesto y demás, más tiempo en hospitalización, en emergencia, más tiempo de estancia hospitalaria, y es mucho más riesgo de que te haga una neumonía hospitalaria. Y el uso del tubo corrugado, ¿ya? El tubo corrugado es el que se usa en anestesio, ¿no es cierto? ¿Ya? Este es el tubo corrugado que está conectado a la máquina, entonces normalmente la regla, la guía, la norma te dice que tendrías que usar un solo tubo por cada paciente, pero no se cumple eso lastimosamente. O sea, se usa el tubo un par de veces para el paciente, otro y otro, y si tienes por ahí una predisposición de una infección intrahospitalaria para este tipo de pacientes, el otro puede haber un contagio. Y lo otro es la tuberculosis, pues no saber, acá por ejemplo tiene una tuberculosis miliar, puede ser un paciente que tiene, digamos, un problema respiratorio importante y demás, una neumonía intrahospitalaria también te pueden hacer. Entonces hay que hacer un seguimiento con clínica, con un AGA correcto y una radiografía en el momento que sea necesario en este tipo de pacientes. Ok, el cuarto, vamos a hablar de endocrino. Hemos dicho que en endocrino y reumato hay que tener mucho cuidado en estos pacientes. Entonces, en endocrino tenemos dos patologías básicas para nosotros, pacientes diabéticos y pacientes con problema tiroideo. Entonces, los pacientes con diabetes, o sea, pacientes que se van a realizar alguna cirugía y son diabéticos, tienen mucha más posibilidad
¿ya? Obviamente algún tipo de complicación o hacer un diagnóstico erróneo, tienes falla diagnóstica preoperatoria, digamos que el seguimiento no va a ser el mismo, el tratamiento también puede ser diferente, el debut de tus pacientes puede ser diferente, ¿ya? Porque en general los diabéticos tienen más posibilidad de requerir cirugía que la población en general, por la misma forma de presentación, la forma de presentación, el comportamiento que tienen los pacientes diabéticos, ¿no? Es totalmente diferente a un paciente no diabético, ¿ya? Hay que tenerlo muy en cuenta eso, porque hemos tenido casos de pacientes que han estado mucho tiempo hospitalizados o en emergencia o en la UCI, por otra causa de repente, ¿no? Entonces llegan a la interconsulta, cirugía, dicen, no, descartar, sí que es una colecistitis. Entras, sale una vesícula totalmente necrosada. Descartar una apendicitis, ya estás con una peritonitis, pero terrible. ¿No? Entonces, abdomen agudo quirúrgico, el paciente está con dolor abdominal, entras, tienes una perforación intestinal importantísima, necrosis intestinal, muchas cosas que se ven en pacientes diabéticos, ¿ya? Entonces, ante una grave descompensación, acá la cirugía debe posponerse. Obviamente, un paciente que está en preoperatorio te hace una cetoacidosis diabética, entonces tienes que manejar el problema de la complicación, ¿no? Y eso ya lo saben ustedes qué hacer y más, entonces ver el riesgo-beneficio en este tipo de pacientes también es importante. La sintomatología, como les decía, no es la misma que un paciente no diabético, definitivamente. Rara vez yo les diría más bien que un diabético te avisa con precocidad, o sea, con el tiempo que tú quisieras, ¿no? Entonces hemos dicho que el tiempo para un paciente quirúrgico es muy importante, es clave, que tengas un diagnóstico claro, ¿no? Digamos de 12 horas de enfermedad o 15 horas de enfermedad, va a ser totalmente diferente a que ya lo diagnostiques cuando estés en tercer o cuarto día, en cualquier patología, ¿ya? Eso hay que tener muy en cuenta. Entonces, a la cabeza, pues los pacientes con diabetes, sabemos el problema que está muy relacionado con la obesidad, el hígado graso, problemas de insuficiencia pancreática, ¿no? Resistencia a la insulina, los obesos, que te dan una clínica mucho más oculta que otros pacientes, ¿no? El día 14 de noviembre, Día Mundial de la Diabetes, ¿ya? Seguramente lo han visto. Entonces, hay 5 cuadros que acá los nombro, 5 patologías importantes en pacientes diabéticos que hay que tener en cuenta. A veces el diagnóstico se puede dar con sospecha en el preoperatorio, ¿ya? Puede ser, pero la mayoría de los casos ya es un debut intraoperatorio, ¿ya? O ya es algo que se ve en ese momento recién, o sea, un diagnóstico intraoperatorio en la mayoría de los casos. La primera es una colestitis alitiásica, ¿ya? Pacientes diabéticos normalmente no son formadores de cálculos, ¿ya? La fisiopatología es totalmente diferente, ¿ya? Entonces, el tema es que acá, pacientes que tienen colestitis alitiásica, y eso lo vamos a ver más adelante en patología vesicular, la mayoría de los médicos, internistas y algunos cirujanos, pues le dan manejo conservador netamente a la colestitis alitiásica. Antibióticos, analgésicos, hidratación, nada más. Pero hay que operarlo a estos pacientes, si son diabéticos, con mucha más razón, con mucha más precocidad, porque estos pacientes se pueden complicar, pero gravemente. Ahora, otro diagnóstico intraoperatorio en pacientes diabéticos, colestitis enfisematosa. ¿No? Acá se ve, miren, aire en la pared de la vesícula, con niveles, con gas, que puede ser algo bien grave en este tipo de pacientes. Perforación de úlcera péptica con mucha más razón, ¿no es cierto? Entonces, estos pacientes, cuando tienen un debut, así brusco como se ve, ¿no es cierto? Como se ve, eh, tenemos que dar un tratamiento más agresivo, ¿no? Un tratamiento más agresivo, más importante, más rápido, porque pacientes con perforación de úlcera péptica, si es duodenal todavía peor, ¿ya? Si es gástrica, ya puede ser todavía mejor tolerable, pero cuando hay una perforación duodenal en un diabético, yo les digo que puede ser un caso gravísimo con una mortalidad, yo les diría más del 80-90%, ¿ya? Entonces es algo grave, grave, grave.
y no te avisa, o sea, el paciente no te dice, no te manifiesta un dolor típico de esa perforación, de dolor intenso, así 10 sobre 10, insoportable. No, el diabético, un dolor mucho más pausado, te dicen, no, sí, fue una pequeña fastidio de la boca del estómago, no, creo que me ha caído mal algo, algunas cosas le dicen, incluso de ahí se pone mal y es grave. El cuarto, la difícil curación de las heridas, ¿ya? Entonces, igual, eso ya lo saben, ¿no? El tema de cicatrización, el tema de heridas en paciente diabético es más difícil de manejo, sobre todo en partes declives, ¿no? Como en los pies, manos, que pueden terminar pues con el tema de pie diabético, de amputaciones, de necrosis, puede ser ya un tema más complejo también. Y la cirugía metabólica, pues en pacientes diabéticos, obesos de la mano, que también se tiene que hacer una cirugía, digamos, mucho más cuidadosa en este tipo de pacientes. Acá se ve otra foto de una colestitis necrosada, ¿no es cierto? Alitiásica, ya totalmente, vean las paredes a comparación del hígado. La vesícula normalmente tiene una consistencia mucho más rosada, ¿no? Delgada, acá se ve verdosa, grisácea, que se ve en pacientes diabéticos. Ahora, la respuesta de la cirugía y la anestesia va a variar obviamente. ¿Por qué? Porque hemos dicho que toda intervención quirúrgica te va a dar un estrés, ¿no es cierto? Va a haber un estrés neuroendocrino, liberación de hormonas contrarreguladoras. Y en los pacientes que tienen diabetes, obviamente, hay que mantener un control glucémico estable, ¿ya? Entonces, hay casos en los cuales se hace, pues obviamente, glucosa central preoperatoria, le haces su hemoglucotés preoperatorio y le vas tomando hemoglucotés cada hora si es necesario en sala de operaciones, dependiendo del tiempo operatorio, dependiendo del tipo de cirugía que tú estás manejando y más cosas en pacientes diabéticos, ¿ya? Hay que tener mucho cuidado. En el manejo postoperatorio es importante reiniciar el esquema de insulina o hipoglicemiantes orales si es que el paciente ya tolera la vía oral. Eso depende del tipo de cirugía. Por ejemplo, si hace una cirugía de esófago, estómago, duodeno, entonces normalmente no le das el reinicio de alimentación rápida, ¿no? Normalmente tiene un tiempo, ¿no? Horas, incluso días en algunos casos. Pero si el manejo de un paciente, tú ves que un paciente se va a hospitalizar, un diabético, y vas a tener mucho tiempo de hospitalización, los hipoglicemiantes no están indicados, está indicado la insulina. Entonces, a estos pacientes interconsulta al endocrinólogo para ver cómo estás dando el manejo de insulina. Y es más, este paciente que les comenté de la isquemia, es paciente diabético y ha hecho una hipoglicemia el día de hoy porque ha estado hasta con 50 unidades de insulina y es demasiado. Entonces, tiene que hacer una regulación, ¿no? Del manejo, de la dosis de estos pacientes en pacientes diabéticos, ¿ya? Pueden regresar muchos días en la normalidad, dependiendo del caso, y hay que vigilar esto, pues, nuevamente, el paciente que no tenga hipoglicemias en ayunas, ¿ya? Hay que tener cuidado de sus glucemias y solicitar, dependiendo de cómo está el paciente, si va a estar en cuidados intensivos, en trauma shock, si vas a hacerle una glucosa cada 8 horas, cada 12 horas, cada día, no sabemos, ¿ya? Ahora, el otro caso en cirugía de pacientes con hipotiroidismo y hipertiroidismo, ¿ya? Más que todo en el hipotiroidismo. En el hipertiroidismo, los pacientes tienen que entrar con un perfil tiroideo normal, ¿ya? O un T4 ligeramente por debajo del límite superior, para que no haya, obviamente, problemas. Si es una cirugía electiva, te da pues mucho tiempo, el endocrinólogo lo va a regular, te va a pedir un control nuevo y demás. Si no se puede esperar este tiempo, obviamente el paciente debe ser preparado para la cirugía si es una super emergencia, ¿ya? Ahora, una TSH suprimida no contraindica la cirugía. Una cirugía puede desencadenar, esto sería lo más importante, una tormenta tiroidea, que tienes que tener un manejo ya mucho más cuidado porque te puede complicar más que todo para el monitoreo del anestesiólogo y ver si va a usar tratamiento con metimazol, propiltiuracil. Estos hipertiroideos te hacen, pues tienes toda la clínica del hipertiroideo que ya más o menos ustedes lo manejan, y la tormenta tiroidea, pues que te da pues taquicardia, te puede dar fiebre, alteración del sistema nervioso central, te puede confundir con otras patologías, entonces ahí es donde tenemos que tener un poquito de cuidado. En el hipotiroidismo hay varios efectos que tenemos que manejar en los pacientes, ¿ya? O sea, no es solamente el problema tiroideo, hay efectos vasculares, efectos en piel, efectos gastrointestinales que tienen estos pacientes propios del hipotiroidismo, y en cirugía tenemos que tener mucho más cuidado. Entonces, en los efectos vasculares, estos pacientes con hipotiroidismo ya tienen un deterioro de la contractilidad cardíaca.
caída del volumen minuto en 30 a 50%, aumento de la resistencia vascular periférica, disminución del volumen circulante, disminución de la presión arterial sistólica y aumento de la diastólica. Entonces hay que ver ahí esos pacientes que dicen, no, pero se está chocando, que está teniendo un problema, tienes más detalles y más, ¿ya? Entonces todo eso se tiene que manejar. A ver, un segundito, chicos. A ver, un segundo. Ya, chicos, disculpen un ratito. Entonces, estos pacientes, ya, hay que ver que no te confunda con que te está haciendo, por ejemplo, una hipotensión, ¿ya? O un shock, pacientes con hipotiroidismo y shock agregado en ese momento, ¿ya? Puede ser algo difícil de manejar, ¿ya? Porque el paciente hipotiroideo, como estamos viendo, tiene una predisposición a la baja de la presión sistólica. Y las alteraciones electrocardiográficas también son importantes. Puede haber pacientes que tienen más predisposición a bradicardia, más predisposición a arritmia, bajo voltaje, hipotensión intraoperatoria y más. Mayor probabilidad de fibrilación auricular también en este tipo de pacientes. Entonces, son pacientes que hay que tener cuidado. Si se dan cuenta, la parte cardíaca en un hipotiroideo puede ser algo difícil. Y los síntomas del hipotiroidismo, que también ya lo saben ustedes, las características desde la piel, desde el problema cardiovascular, desde el problema intestinal y demás. Entonces, hay que hacer un seguimiento clínico y electrocardiográfico intraoperatorio en estos pacientes. ¿Qué más te da un hipotiroideo? En cirugía, los efectos del aparato respiratorio. Estos pacientes, la mayoría tienen mucha debilidad de los músculos respiratorios y te dan hipercapnia, hipoxemia. Entonces, ¿eso a qué te dificulta? Hemos dicho que un paciente que no respira bien en cirugía, pues no va a ventilar bien, no va a tener una buena recuperación posoperatoria, no va a querer pues moverse, no va a querer levantarse, no va a estar dependiendo del oxígeno y todo lo demás. Entonces, no te conviene más estancia hospitalaria o estancia hospitalaria prolongada, más dificultad, ¿no es cierto?, para que el paciente deambule, no quiere seguir las indicaciones que se le da y más cosas. En la parte renal hay aumento de la permeabilidad capilar, hay hiponatremia, menor perfusión renal. En los efectos sobre el estado mental, la mayoría de los pacientes tienen esta tendencia a la depresión, ¿ya? Por la estancia hospitalaria también prolongada, aumento de la sensibilidad a sedantes y narcóticos, tienes que darle mucha más dosis en algunos casos a este tipo de pacientes. Y otra cosa importante, ¿no?, es la parte hematopoyética y coagulación, porque estos pacientes también tienen tendencia a tener anemia. Entonces, nosotros en cirugía, pues definitivamente manejamos sangre, ¿ya? Si vas a hacer una cirugía grande, importante, entonces ver que si esa anemia que tiene el paciente puede ser carencial o puede ser por la misma enfermedad de base, porque tienes más tendencia a la hemorragia en estos tipos de pacientes hipotiroideos. Y en el aparato digestivo, que es lo que más nos importa a nosotros, es esto, ¿no? La disminución de la motilidad intestinal. O sea, ¿qué significa? Que un paciente con hipotiroidismo tiene más tendencia a formar un hilio, ¿ya? O sea, un hilio intestinal, un hilio dinámico, el paciente, entonces, su intestino se hace mucho más lento, ¿ya? Para que entiendan. Y el paciente, pues, va a tener más dificultad para que se reincorpore, obviamente, la dieta, porque dice, no, ¿qué le voy a dar una dieta a este paciente? Opera una peritonitis generalizada, es hipotiroideo, le ausculto, tiene ruidos negativos, estoy en su tercer día posoperatorio, no le voy a dar nada todavía, entonces de repente es propio de la misma enfermedad y el intestino no te ayuda. Entonces ya te demora mucho más. Estos pacientes te hacen predisposición a eso y tienes que usar muchos procinéticos, pues ya tienes que usar metoclopramida, tienes que usar levosulpiride y otras cosas. Entonces ya hay que tener un poquito más de cuidado en este tipo de pacientes. Ya, entonces, corazón, intestino en estos pacientes con hipotiroidismo, que te haga un hilio o que te haga un problema cardiovascular, que puede ser algo grave. Quinto, tenemos los pacientes con reumopatía, ¿no? O enfermedades reumatológicas, como el caso que les comentaba de hoy día del paciente con acromegalia también.
Este, hay que, hay que ver qué cosa más podemos tener casos especiales, ¿ya? Eh, en pacientes con cirugía y enfermedades reumatoides, lo más importante, ¿qué cosa es esto? En este tercer renglón, lo que dice que es un moderado porcentaje de abdomen en blanco, o lo que le llamamos el SAS, que es sin alteraciones significativas, ¿ya? Entonces, es un muy alto porcentaje, o la mayoría de los pacientes que tienen este problema. Entonces, cuando veamos el tema de abdomen agudo quirúrgico, pues, por ejemplo, en sospecha de apendicitis, incluso dependiendo de la edad del paciente, ¿ya? El tipo la posibilidad de que encontremos un abdomen en blanco está entre el 5, 10, 15% en algunos casos, ¿ya? Entonces, en un paciente reumatológico es alto, es muy alto que puedas encontrar por la clínica que te puede dar los pacientes. Igual simulan, ¿no? Una mesenteritis estos pacientes. Una mesenteritis que les da dolor abdominal y si tú no sabes examinar bien, no tienes paciencia, le examinas, le haces una palpación muy profunda o con mucha torpeza, con mucha presión, pues no, es un abdomen peritoneal. Lo entras a sala y no encuentras nada. Por eso es importante. ¿Qué más? Porque estos pacientes con artritis, con lupus y demás, también no tienen una clínica muy clara. Más riesgo de perforaciones intestinales por la cantidad de medicamentos que toman. Son pacientes que toman muchos analgésicos, ¿no? Mucha medicación y hay mucho riesgo de úlcera gástrica, de perforación y para eso también es importante saber los antecedentes de esos pacientes que no tienen una, una historia clara de por qué ha pasado la perforación de víscera hueca, ¿ya? Entonces, los pacientes con lupus, con artritis, lo que estamos viendo acá, por ejemplo, una cirugía, un apéndice más sano, normal, y una mesenteritis, ¿no? O sea, el mesenterio, el epiplon, es un poquito más engrosado para que un poquito me entiendan, vean, ¿no? O sea, el epiplon tiene una característica, un color, una consistencia, ¿no? Y en estos pacientes se encuentra un epiplon mucho más acartonado, más rígido, más pequeño incluso, más grueso, ¿no? Y más friable, o sea que tú lo tocas y puedes sangrar con más facilidad, eso te da este tipo de pacientes, ¿ya? Después, un tema que puede ser muy importante, que podemos hablar incluso durante durante muchas horas, ¿ya? Durante mucho tiempo, este tipo de, de relación, ¿no? Entre cirugía y gestación, cirugía y embarazo, ¿no? Eh, es importante, ¿por qué? Porque uno de cada 50 embarazos va a presentar un dolor abdominal potencialmente quirúrgicos. Y un porcentaje importante de estos pacientes, ¿ya? Definitivamente tienen también la tendencia a un dolor abdominal durante la gestación. Entonces, ustedes han visto algún pariente, algún conocido que se ha embarazado y más. Entonces, hay dolor abdominal durante la gestación y es dependiendo del tipo de dolor que se manifiesta en estos pacientes. Hay algunos que tienen un dolor mucho más intenso, que van constantemente a sus controles o a la emergencia pensando que es algo grave y al final pues lo evalúan y no hay nada, es propio de la gestación, ¿ya? Entonces eso también se tiene que valorar, el tipo de dolor. Hay, segurísimo que durante la gestación hay un par de veces que la paciente está con dolor abdominal, ¿ya? Y hay que ver si ese dolor puede ser desencadenante, algo quirúrgico o no, ¿ya? Porque si se pasa un diagnóstico quirúrgico en una gestante, les digo, puede ser y algo grave. Ha pasado óbitos fetales, ha pasado que la paciente ha terminado con reintervenciones, con ostomías, ¿no? Con fístulas, fallecidas incluso, entonces puede ser algo más complicado. Porque cuando vean el tema de gineco, acá vamos a ya un poquito refrescar y adelantar que hay muchos cambios fisiológicos en el embarazo. Entonces, cuando hay una paciente embarazada, gestante, todo se modifica, ¿no? Definitivamente es un cambio total, ya hay un cambio fisiológico en todo el cuerpo, en todos los órganos, hay un cambio importantísimo de ese tipo, ya. Que se da en algunos con una manifestación leve, en algunos moderado, en algunos algo ya importante, ¿ya? Entonces, ¿qué cosa cambia? En la parte cardiovascular, ya vemos que hay aumento del gasto cardíaco y la taquicardia. Entonces, esta taquicardia, para nosotros en cirugía hemos dicho que tiene que
ver mucho, ¿no? Con el dolor del paciente o que de repente esté sangrando el paciente. ¿Ya? Entonces hay que tener mucho cuidado. Que tengas una taquicardia y dices, ah, no, y no sabes que la paciente está gestando, ahí te puedes meter en algún problema. ¿Ya? Entonces, saber si es normal o no es normal, hay que tener cuidado. En la parte abdominal, hay obviamente un aumento de la presión intraabdominal, crecimiento uterino, hay compresión de la vena cava y disminución del retorno venoso. O sea, hay una hipertensión intraabdominal transitoria. Entonces, también hay que ver si te hace, por ejemplo, que no es normal que te haga una obstrucción intestinal, que te haga una pancreatitis en una gestante, también te da aumento de la presión intraabdominal y hay que ver cuál es la causa más importante de ese caso. También una gestante te da un estado de hipercoagulabilidad, más compresión de la vena cava, más de 5 veces riesgo de trombosis venosa profunda, ¿ya? Obviamente. En la parte digestiva también es importante esto, que hay disminución de la presión del esfínter esofágico inferior y hay mucha más tendencia a reflujo. Porcentaje importante de pacientes gestantes tienen reflujo durante el embarazo. Y la obesidad, pues obviamente te puede dar un debut en paciente obesa con gestación, diabetes gestacional, hipertensión arterial, preeclampsia, ¿no? Que es algo ya extremos para una resolución, pues, quirúrgica, ginecológica rápida, para evitar alguna complicación. Existen algunas diferencias en la fisiología y su respuesta al estrés anestésico quirúrgico en presencia del embarazo. Obviamente, estamos diciendo que el estrés quirúrgico da un porcentaje importante en los pacientes, si es más una gestante puede ser una manifestación mucho más importante. Otros cambios que también se ven, en la parte metabólica hay retención de agua, aumento de peso, puede haber hiperlipidemia, en las mamas hay secreción, puede haber dolor, en el aparato urinario hay más tendencia a infecciones urinarias, ¿ya? En el aparato digestivo, ya hemos dicho, disminución del peristaltismo, pacientes están estreñidas también, reducción de la contractilidad de la vesícula, mayor posibilidad de formación de litiasis vesicular en las gestantes, la pirosis, el reflujo que estamos viendo. En el aparato reproductor puede haber hipertrofia de las paredes del útero. En el sistema endocrino no puede haber una hiperparatiroidismo fisiológico. Y en la piel puede haber muchos cambios, ¿no? Desde las estrías, las cloasmas, diástasis de rectos. En los cambios hematológicos hay una anemia, ¿no? Puede haber una esplenomegalia. En la parte cardiovascular ya lo hemos dicho, taquicardia, muestro del gasto cardíaco y más. Entonces, todo cambia y más, se puede nombrar mucho más. Entonces, te puede dar una clínica un poco rara en un paciente que tú estás sospechando en una intervención quirúrgica en una gestante, ¿ya? Entonces, ojo, hay que tener mucho cuidado ahí con estos pacientes con gestación. Las dos patologías más frecuentes quirúrgicas, las vamos a nombrar rápidamente, pues son la apendicitis aguda y la colecistitis aguda. Entonces, la apendicitis aguda en una gestante es la causa más frecuente de cirugía no obstétrica durante el embarazo, ¿ya? A ver, más o menos como estadísticas, yo le diría que se puede operar, en promedio es 1 o 2 pacientes de todos los apendicitis al mes son gestantes, ¿ya? O sea, no es alto ni bajo, es normal, un estándar en el hospital de manera normal, ¿ya? Te conviene obviamente que el diagnóstico sea, cuando la gestación sea pues inicial o esté en el segundo trimestre máximo, cuando ya está muy avanzado, ya el diagnóstico es mucho más difícil, ya es más complicado. El diagnóstico puede ser difícil por las alteraciones anatómicas, fisiológicas, hemos dicho, y la anatomía pues va a variar. El útero va aumentando de tamaño, no, la posición normal del ciego del apéndice no está en esa zona. El diagnóstico en estos pacientes, aparte de la clínica, tienes que hacer una ecografía obstétrica y una ecografía abdominal pélvica. Son muy candidatos a que se haga una laparoscopía. Y cuando hay mucha duda, tú ves tomografía versus resonancia. ¿Qué es lo mejor en una gestante? Una resonancia, ¿no es cierto? Menos invasivo, menos posibilidad, ¿no? de radiación, pero no están muy acostumbrados a ver pues, un diagnóstico de una apendicitis por resonancia. Eso es lo malo. Y una cirugía, ni bien se hace el diagnóstico, obviamente, diagnóstico apendicitis, cirugía de inmediato, ¿no? Y si es gestante, mucho más aún. La laparoscopia está indicada hasta las 20 semanas de gestación. Más adelante, de una gestación mucho más avanzada, se tendría que hacer una cirugía abierta, ¿no? Una cirugía alta. Hay siempre riesgo de teratogénesis, de aborto, parto pretérmino, óbito, sepsis, o sea, en cualquier etapa de la gestación con diagnóstico de apendicitis. Tiene más predisposición a esto, lo que estamos viendo, por el proceso infeccioso cercano pues, a la vía genital, a la vía uterina.
Entonces acá tú ves, si le vas a hacer una tomografía, una resonancia, pues de una gestante, ¿no? Se ve la colección en la misma zona, dependiendo de dónde está la ubicación, o un poco más alto, un apéndice mucho más engrosado, y ya, con diagnóstico. Cuando hay dudas en estos pacientes, bueno, tendrás que entrar, ¿no? Algunas veces también has entrado, has operado y no había nada, ¿no? Una apendicitis, de repente inicial, o de repente no había apendicitis en una gestante. La posición del apéndice va a variar. Entonces, normalmente, ¿no? Está en el punto de McBurney, ¿ya? De la espina ilíaca al ombligo, ¿ya? 2/3 con 1/3, es la posición normal del apéndice. Igual cuando veamos, vamos a encontrar apéndices muy altos, muy mediales, muy laterales o muy bajos pélvicos, en algunos casos de manera normal. Pero estamos hablando de gestante, entonces mientras más aumente la gestación va a aumentar. Por ejemplo, a las 20 semanas ya tenemos que el apéndice se va a encontrar casi a la altura del ombligo. Entonces, el corte que tú tendrías que hacer si haces cirugía abierta ya es a esa altura, más o menos, no hacer una incisión Rocky Davis baja, ya es más alta porque es más difícil. Incluso hemos operado pacientes con ya casi embarazo a término, que tienes que hacer una incisión más alta y bien lateral, casi yéndote para la espalda, porque el apéndice se mete para esa zona y si no haces un corte de esa zona es difícil, no llegas, el útero te impide, ¿ya? Y tienes que estar ampliando, haciendo un corte mucho más grande, entonces no se puede, ¿ya? Y bueno, si es cirugía laparoscópica no hay tanto problema, básicamente se varía la posición de los trócares, ¿no? Un poquito más alto, no hay mucha dificultad, creo, en ese tema. La patología biliar, hemos dicho que el 4% de embarazadas son portadoras de cálculos, ¿ya? O sea, es un porcentaje importante, más predisposición, obviamente, a este tipo de patología durante la gestación. Puede aumentar un poco. Cuadros de colelitiasis hay que tratar de manera sintomática hasta culminar el embarazo. O sea, si tienes un paciente embarazada con cólico, un cólico biliar, entonces hay que dar analgésicos, hidratación, ¿ya? Ver la dieta, ¿ya? Y esperar hasta que se culmine el embarazo, solamente si es colelitiasis. Si son cuadros de colecistitis, hay que dar antibióticos, de ser posible la cirugía. Antes, hace un par de años, lo que se optaba y te decían las guías era paciente con gestación, colecistitis aguda, o sea, toda la clínica de una colecistitis aguda, se tiene que enfriar el cuadro, esperar, darle antibióticos, darle tratamiento, todo el tiempo que sea necesario, hasta que la gestación remita, ¿ya? Hasta que remita y de ahí, o termine, y de ahí recién programar la cirugía del paciente, operarlo. Pero después ahora ya no se ve tanto eso. O sea, no hay un consenso claro, pero más o menos hay cambiando. Diagnóstico, colecitis aguda en gestante. Lo mejor es hacer una colelab lo más pronto posible para evitar que te haga riesgo de pancreatitis. Porque estos pacientes se ha visto, gestantes, que no se han operado en ese momento, en ese primer episodio, ¿ya? Te hace una pancreatitis y puede ser la pancreatitis mucho más grave, ¿ya? O te hace una pancreatitis inicial, das reposo y de ahí recién quieres intentar programarlo, te puede dar con otra pancreatitis mucho más severa. Eso se ha visto. Entonces, no conviene que pase eso en una gestante con pancreatitis. Normalmente hemos visto pacientes que están en UCI y bien mal, ¿ya? Entonces, lo mejor es diagnóstico, si está en condiciones, colelab de inmediato en esos pacientes. Muy bien, ya terminando esto, lo último, cirugía y geriatría, que son pacientes obviamente que no dan buenos síntomas, pacientes confundidos, ancianitos, de repente que viven solos, no te ayudan, no te dan un tiempo de enfermedad claro, son pacientes abandonados y ante sospecha de otras patologías, obviamente a la cabeza neurológicas, antes de un cuadro quirúrgico. No hay que ver, es un paciente que dice que puedes pensar que está en una sepsis, que está en delirio, que está con falla multiorgánica, falla neurológica y de repente no es la causa por la que tú estás pensando operarlo al paciente. Acá estos pacientes tienen varios problemas, sobre todo que tienen tejidos debilitados. Entonces, ¿qué tienes? Tienes más riesgo de visceración, de ventración, de que se te abran las heridas, ¿no es cierto? Hay que tener mucho cuidado. Los pacientes normalmente son desnutridos. Entonces hay que ver cómo está su estado nutricional para ver si le vas a hacer una intervención quirúrgica mucho más agresiva o no. Y también tienen más riesgo de úlceras de contacto, úlceras de presión, pacientes postrados, ¿no es cierto? Que están en asilos, que están abandonados, que no se movilizan por sí solos, tienen más predisposición a úlceras lumbares, úlceras sacras, ¿no? Y la curación de heridas dificulta también con mucho más tiempo.
¿ya? Entonces, hay que hacer movimiento de estos pacientes, ayuda psicológica, fisioterapia también en estos pacientes. Y lo último ya es lo que es la cirugía de inmunosupresión, que te dan sintomatología oculta, ¿no? O sea, un paciente obviamente, pues, inmunosuprimido, VIH, tampoco no te da una clínica muy clara. Generalmente están con tratamiento corticoide y antibióticos de mucho tiempo, riesgo de contagio y demás para el personal de salud, para los parientes y más, ¿ya? Entonces, no hay mucho más de discusión de esto. A ver, vamos a pasar este videito rápido, que es algo cortito de una cirugía laparoscópica de una gestante. Miren, que se está entrando a sala de operaciones, se ve un útero agrandado, ¿ya? Se ve líquido. Hay que hacer siempre una revisión completa de la cavidad en toda cirugía laparoscópica, ¿ya? Pero más en una gestante, ¿ya? Por el riesgo de que tú puedas encontrar algo alterado, algo muy alterado puedes encontrar en este tipo de casos, en este tipo de pacientes, ¿ya? Entonces acá se ve líquido, en toda la parte baja se ve un líquido turbio, ¿ya? Se ve un líquido turbio, ¿ya? El apéndice no está tan comprometido, como vamos a ver, ¿ya? Lo que es la misma técnica quirúrgica de apendicectomía no va mucho en este tema, ya lo vamos a ver cuando nos corresponda, pero acá se ve, miren, un útero agrandado, líquido turbio, ¿ya? Lo que hay que hacer la misma colocación de trócares. Felizmente el útero no se ve muy grande, no, para la posición de la colocación de trócares pélvicos en la fosa ilíaca derecha no hay mucha dificultad, ¿ya? Siempre bajo visión directa. Vamos a avanzar un poquito porque creo que no hay mucho más que discutir ahí, ¿ya? Entonces, la colocación de los dos trócares, uno, el otro, y la revisión de la cavidad. Ya, entonces se ve el apéndice apenas congestivo, ya, un poquito engrosado, eritematoso, pero más no hay peritonitis, no hay perforación, ¿ya? En esta gestante, entonces también se puede dar de esa forma, miren, porque hay ese líquido turbio que se ve cercano en esta zona y debajo del útero, en el fondo del saco de Douglas, ¿ya? Entonces la revisión, luego se hace el aspirado, la colocación del otro trócar, miren, de ahí hay que coger el apéndice, aspirarlo bien, ¿no? Y se ve el líquido turbio, aspirar toda la secreción, y de ahí se hace la apendicectomía, que eso, como les digo, en este video no va mucho para lo que nosotros queremos ver, ¿ya? Entonces, hasta ahí. De ahí la apendicectomía y es otro tema. Muy bien. ¿Alguna duda, comentario, chicos, de esta parte? Si no, ya seguimos con las siguientes diapositivas. ¿Alguien tiene alguna duda, comentario? ¿Alguien? Nadie, ¿no? No, doctor. Ya, muy bien. ¿Me avisa si se logra ver, por favor? Sí se ve, doctor, cicatrización. Sí se ve, doctor. Ya. Ok, entonces vamos a avanzar esto, ¿ya? Que es, como les decía, no es un tema muy extenso, ¿ya? Y que sí lo van a ver también en cirugía plástica, ¿ya? Entonces, este tema de cicatrización, a nosotros en cirugía general, pues nos importa por la recuperación del paciente, básicamente, ¿ya? Por cómo va el seguimiento de las heridas de nuestros pacientes. Antes les decía, pues, y como decían los maestros y los cirujanos antiguos, pues grande cirujano, grandes incisiones, ¿no? Entonces hacías, mientras más grande era la herida, era mucho mejor, pues, para el cirujano, ¿no? Una gran cirugía, una super cirugía, ¿no? Y obviamente, si ahora tienes que hacer una incisión y tienes que abrir lo que tengas que abrir, tienes que hacerlo, ¿no? Pero obviamente todo ha cambiado y ahora se hace pues más lo que es la cirugía pues mínimamente invasiva, cirugía laparoscópica, cirugía robótica, mini cirugía laparoscópica, que las incisiones tienen que ser lo más estéticas posible. Entonces ya el tema de cicatrización, de repente en ese aspecto, por eso es que ya no se ve tanto
¿ya? La mayoría de las cirugías que hacemos nosotros actualmente son por laparoscopía, ¿no? Pero hay patologías que sí tienen que necesitarse una cirugía abierta, ¿no? Obstrucciones intestinales, tumoraciones, y hoy más emergencias que también se puede dar, ¿ya? Pero en general, esta cicatrización tenemos que hacerle un contexto entero de lo que nosotros vamos a ver en nuestros pacientes. Entonces, ya hay un grupo que va a exponer el tema de heridas, ya lo he dicho, entonces vamos a pasar rápidamente, ¿ya? Entonces, una herida es una pérdida, una solución de continuidad de la piel o mucosa producida por algún agente físico o químico, ¿ya? En este caso, pues, un trauma o una intervención quirúrgica, ¿no? Dada por la necesidad que está dando el paciente, ¿ya? Y la cicatrización va a ser un conjunto de procesos biológicos que utiliza el organismo para recuperar su integridad y la arquitectura, o sea, lo que el cuerpo está tratando de querer hacer para que llegue a su normalidad, en la parte anatómica y en la parte funcional, ¿ya? Entonces va a involucrar tres fases importantes. Los tipos de heridas hay muchos por amputación, por abulsión, aplastamiento, punzante, abrasión, laceración y demás, ¿no? Nosotros podemos tener muchos tipos de heridas también que nosotros producimos en una cirugía, puede ser de diferente posición, de diferente forma, de diferente distribución y más. Puedes tener heridas cortantes, heridas punzantes, heridas por abulsión, desgarrante, por aplastamiento, por amputación, contusas, por abrasión, por quemaduras, por congelamiento. Tienes muchos tipos de heridas, ¿ya? Entonces no lo vamos a hablar. Ok, lo que sí es importante acá es el tipo de heridas, para ver el tipo de infección, que eso ya lo hemos nombrado un poquito en la clase anterior, pero vamos a ver ahora, ¿ya? Más, con un poquito más de frecuencia. Entonces, los tipos de heridas, ¿ya? Tienes esto. 4 tipos de heridas quirúrgicas estamos hablando, ¿ya? En cirugía, por alguna cirugía. Una herida limpia, luego tenemos una herida limpia contaminada, una herida contaminada y una herida sucia. En una herida limpia, normalmente la tasa de infección tiene que ser menos del 1%, porque su nombre te dice una limpia, no tienes riesgo de sobreinfección. En una herida limpia, contaminada, tienes una posibilidad de tasa de infección del 8%. En una herida contaminada, tienes una posibilidad de tasa de infección del 17%. Y en una herida sucia, tienes una posibilidad de tasa de infección de hasta el 40-50%. ¿Ya? Entonces, ¿qué significa? Hay muchos ejemplos, vamos a poner los más importantes, ustedes van a buscar los demás como tarea, ¿ya? Entonces, una herida limpia, hemos dicho, ¿qué significa? ¿No? Que no hay, pues, contacto con el contenido intestinal sobre todo, ¿ya? Tiene que ser una de las características importantes, ¿ya? Por ejemplo, una hernia umbilical, no complicada, obviamente no encarcerada, no estrangulada, listo. Una hernia inguinal, una hernia epigástrica, una cirugía que se va a hacer una mastectomía, una disección cervical, ¿ya? Entonces, normalmente acá no hay contaminación, nada. Acá, por ejemplo, se está operando una hernia inguinal, se está colocando una malla. También cuando se hace este tipo de cirugías, normalmente nos cambiamos de guantes antes de colocar la prótesis, la malla, para que también las heridas se mantengan lo más limpio posible. Hay pues posibilidades de infección, como hemos visto, de complicaciones postoperatorias, ¿ya? Igual cualquier procedimiento quirúrgico tiene tendencia a hacer una complicación, una infección de herida, si quieres, listo, se puede, en cualquier caso, ¿ya? Por el material, por la técnica, por la manipulación, la predisposición del paciente, inmunosupresión, todo lo que tú quieras, ¿ya? Puede pasar cualquier cosa, pero en general, en este tipo de heridas, pues no hay más complicaciones. En la herida limpia contaminada, por ejemplo, ya tienes, ¿qué ejemplos? Una apendicitis no complicada, que está en el apéndice íntegro, una colecistectomía abierta, una nefrectomía o una histerectomía. Son procedimientos en los cuales ya la herida, pues obviamente se tiene que abrir de una manera correcta y ya hay un grado de contaminación mínimo, ¿no? Normalmente son cirugías en las cuales si tú tienes mucho cuidado no hay derramamiento de bilis, no se abre el apéndice, de repente no hay mucho sangrado en esa zona y demás. A veces sí, ¿no? Pero normalmente no se da, así que entran dentro del rango de heridas limpias contaminadas. Como heridas contaminadas ya tienes algo mucho más específico, ¿no? Una apendicitis complicada, peritonitis, perforación intestinal, toracotomías por empiemas, sobreinfecciones y demás, ¿ya? Entonces hay muchos ejemplos que también puedes encontrar.
Y en la herida sucia, ¿no? Tienes, por ejemplo, el vólvulo de sigmoides, vólvulo de intestino delgado ya complicado, que haya resecciones intestinales, una cornada de toro, una herida por arma de fuego. Todo eso también entra dentro de la clasificación de heridas sucias, ¿ya? Y hay muchas más que van a buscar, como les digo, ¿ya? Entonces, ¿para qué nos sirve esto? Para ver cómo vas a tener tú una tendencia de infección, de sobreinfección de herida, ¿ya? A veces se te puede pasar simplemente una herida que te haga un seroma, listo, pero de repente te puede hacer un hematoma sobreinfectado o te puede hacer una infección de sitio operatorio, que también lo hemos visto, agregado, porque ya son el tipo de heridas que tienes, te va a predisponer a eso. Es más, en estas heridas sucias o en las contaminadas, cuando nosotros operamos peritonitis en la residencia por apendicitis complicada, la norma era dejar la herida abierta, ¿ya? La operabas, sacabas el apéndice, limpiabas, lavabas todo lo que quieras, cerrabas pared, cerrabas hasta por neurosis y tejido celular subcutáneo y la piel lo dejábamos abierto por el riesgo de sobreinfección de la herida. Entonces, lavabas al paciente, le hacías curaciones al paciente y al tercer, cuarto día, con la herida mucho más limpia, hacías puntos de afronte y con eso recién se iba de alta el paciente. Ahora, difícil de que se haga eso, ¿no? Ya no se hace mucho. Entonces, una herida con más de 6 horas de evolución hasta 24 horas, cuando es en cara, no debe cerrarse. Eso ya lo van a ver con cirugía plástica, ¿ya? Las heridas sucias, como estamos hablando, cornada de toro, armas de fuego, mordeduras de animales, heridas con cuerpos extraños abundantes o secundarias a quemaduras, no se deberían cerrar de inmediato. En estos casos, lo mejor es dejar las heridas abiertas para un cierre por segunda intención o pudiendo realizar también un cierre diferido entre el tercer y séptimo día con un aseo quirúrgico y afrontamiento mínimo. O sea, dejar las heridas ese rato abiertas, lavarlas obviamente, tener cuidado con todo lo que estamos viendo, los cuidados de asepsia, antisepsia, el tipo de antibióticos que vas a usar. En algunos casos vas a usar incluso la inmunoglobulina tetánica, vacuna antitetánica, que eso también hay casos específicos en los cuales se usan, en los cuales no. Eso también es parte de la tarea para ustedes, para que busquen en qué casos de heridas se va a usar o no vacuna antitetánica. ¿Ya? No en todas las heridas se usa vacuna antitetánica. Entonces, hay que ver en este tipo de pacientes, decidir la técnica para el cierre, ¿ya? Para evitar y ver que tengas una buena cicatrización y evitar la sobreinfección. Hay que evitar la tensión tisular, suturar por planos, elegir el material adecuado, suturar con puntos continuos o separados dependiendo de lo que tú estás manejando, el uso de antibióticos y lo último que les decía, la profilaxis antitetánica, que no se usa en todos los casos. ¿Ya? Ahora, hay dos términos, regeneración, que es una restauración perfecta, o sea, no va a haber cicatriz, ¿ya? Entonces, se va a formar una herida y no va a dejar cicatriz. Y la reparación es un intento de los tejidos por restablecer la capacidad funcional y de estructuras normales. Es un intento, ¿no? Pero sí va a haber huella en ese momento. Entonces, las tres fases de la cicatrización, entonces hemos dicho, tiene tres momentos. La primera, en la cual hay una cicatrización por primera intención. Hay un mínimo edema, sin infección y el tiempo mínimo. Entonces, haces un corte, una herida, una cirugía que te va a durar 20, 30 minutos, limpias la herida y luego haces un afronte. Acá ya se ve epitelización, reparación del tejido conjuntivo, ¿no? Entonces, probablemente no haya mucha complicación en algunos casos del cierre de herida. Cicatrización por segunda intención. Es un proceso lento, ¿ya? Habitualmente se va a formar un tejido de granulación o cicatriz, ¿ya? Cuando hay infección de esa zona, trauma excesivo, pérdida de aproximación, un tejido que no te va a llegar, lo ves que está medio debilitado, adelgazado, entonces de repente tú ponerle un punto, en algunos casos hace que la herida se abra mucho más, entonces de repente no te conviene. Si te falta un pedazo de tejido, dejas un tiempo para que ya haya contracción y epitelización y cierre por segunda intención. En algunos casos pasa eso, por ejemplo, haces una herida, una hernia inguinal, digamos, ¿ya? Le colocas puntos separados, uno de los puntos se abre, tú intentas cerrarlo, se vuelve a abrir, entonces ya, paras, dejas mejor, lo dejas ahí, la herida un poquito abierta, que cicatrice por segunda intención, es mucho mejor a estar manipulando una y otra vez. Y la cicatrización por tercera intención, mediante desbridamiento de los tejidos no viables, se deja abierta. Esto va más o menos un promedio entre el quinto al séptimo día después por una nueva sutura. Entonces, por ejemplo, dejas abierta la herida, luego limpias o
haces vital los bordes de la herida para que haya una reparación de tejido correcta, una contracción y luego ya haces unos puntos de afronte. Es diferente al cierre, la cicatrización por primera intención, donde tú pones puntos, mayor cantidad de puntos, de repente con un espacio mucho más cercano. Acá, en esta tercera intención, se dejan puntos mucho más separados. Acá se ve una herida de una pierna, de un pie, donde hay diferentes tipos de fases de cicatrización, ¿no? Acá se ve una piel sana, acá hay ya un poquito de la cicatrización, un poquito de epitelización, acá ya hay tejido necrótico, incluso desvitalizado, ¿no? Entonces, diferentes tipos se puede ver por diferentes tipos de heridas. Acá hay otro paciente, por ejemplo, que ha llegado de Puerto Maldonado, miren, había tenido una picadura por un insecto, no sabe qué, miren cómo terminó la pierna, miren una necrosis muy amplia, ¿ya? De toda la pierna, y esta secreción blanquecina es lo que no sé, pues el insecto le estaba provocando esa zona de la piel, nosotros pensamos que se había echado alguna crema o algo, pero no, era la secreción que salía de la herida para afuera, ¿ya? Y al final hizo una infección bien complicada y terminó con una amputación este paciente. Diferentes tipos de sobreinfecciones. Entonces, las fases de la cicatrización, estamos diciendo la fase 3, las 3 fases. La primera fase es una respuesta inflamatoria del día 1 al día 5. Acá hay migración de leucocitos, se ve edema localizado, dolor, fiebre y enrojecimiento alrededor del sitio de la herida. Los macrófagos van a fagocitar los residuos relajantes, se van a producir enzimas proteolíticas y las células basales van a cerrar la herida, el intento de cierre de herida. Pero acá no se recupera la fuerza de tensión, es por eso que a veces cuando hay mucha manipulación en esa misma zona de la herida no cierra bien o se vuelve a abrir. Entonces hay que tener un poquito de cuidado en esas zonas, en esta primera fase. En la segunda fase ya hay migración, proliferación desde el día 5 hasta el día 14, ¿ya? Acá los fibroblastos van a formar colágeno y sustancia fundamental. Los miofibroblastos van a formar músculo liso. Acá el depósito de colágeno empieza aproximadamente en el quinto día. Las proteínas plasmáticas van a favorecer la actividad celular. Los linfáticos se empiezan a recanalizar. Los vasos sanguíneos también forman pequeñas yemas y se forma un tejido de granulación y se desarrollan numerosos capilares. O sea, nueva recanalización linfática y nueva formación capilar, que eso es lo más importante en esta segunda fase. Y la tercera fase, la maduración o remodelación desde el día 14 hasta la cicatrización completa. Acá es importante lo que dice acá. Una herida quirúrgica va a volver a su estado inicial luego de un año, ¿ya? O sea, eso tienen que saber, porque muchos pacientes van a preguntar, pero doctor, ¿cuándo va a estar mi herida bien? ¿O cuándo va a volver a su normalidad? ¿No va a tener la misma sensibilidad, que la forma, que la fuerza, que todo eso? Hasta un año puede demorar en algunos casos para que el tejido vuelva a su forma inicial, a su forma normal. Acá en esta fase 3 el contenido de colágeno permanece constante, la fuerza de tensión ya es mucho más importante, ya aumenta la formación de más colágenas y el depósito de tejido conjuntivo fibroso tiene como resultado ya la iniciación de la cicatriz. Aumento de colágeno que va a ser una disminución de los vasos sanguíneos. Ahora, también igual para que ustedes vean y aprendan, ¿ya? Van a buscar cuando tengan ahí una sutura a la mano, ¿ya? Van a ver estas características de las suturas, ¿ya? Cuando nosotros veamos el tipo de sutura, ves la marca, ¿ya? Ves qué tipo de sutura es la que tú estás manejando, ¿ya? El grosor de la sutura, el tamaño de la aguja, la forma de la aguja, la longitud de la aguja también es importante, el código del producto y demás. Es decir, una sutura absorbible, no absorbible, también tiene diferentes tipos de características, ¿ya? Cuando es una sutura, si es redonda o cortante, también es diferente. En tejidos obviamente blandos, suturas en los tomates, no puede ser un cortante. Acá te aparece como un triangulito. Cuando es un redondo con un puntito, es sutura redonda. Entonces, todo para tejido para interior, para exterior, sí puedes usar una cortante. Ahora, tienes diferentes tipos de suturas, las no absorbibles y las absorbibles. En las absorbibles tienes, por ejemplo, el lino, las no absorbibles, ¿no? Lino, seda, poliéster, polipropileno, el acero. Las suturas absorbibles tienes el poliglactín, la polidioxanona, el PDS, el catgut, ¿ya? Hay diferentes tipos de suturas que usamos. Ahora, materiales de sutura monofilamento, el polipropileno, el catgut simple y el acero. Y la sutura multifilamento, o sea que tienen varias hebras,
el ácido poliglicólico, el poliéster y la seda. ¿Cuál es la mejor sutura para usar? En general, van a ver que de acuerdo al tipo de cirugía que vamos a hacer, al tipo de procedimiento, a dónde se está operando, vamos a usar un tipo de sutura especial. Pero en general, la mejor sutura, en general, para cualquier sutura que vas a hacer, es que sea menos monofilamento, ¿ya? Y que sea absorbible, ¿ya? Estamos hablando de tejidos interiores, ¿ya? Entonces, monofilamento absorbible, ¿ya? Es mejor, de mejor uso y de mejor resolución. Y acabando, lo último, entonces, lo que es el tema de curación de heridas y cicatrización va a ser muy variado de acuerdo al tipo de herida que tú tengas, ¿ya? Entonces, la curación normal se hace, o sea, tienes un paciente operado, al día siguiente le retiras las gasas y vas a ver, si es una cirugía laparoscópica, ya no necesitas nada. No necesitas curación, no necesitas lavado, no necesitas nada, ¿ya? Simplemente retiras y el paciente se puede bañar si quiere y listo, no amerita curación. Cuando es una herida abierta, ahí sí es diferente, dependiendo del tipo de herida, dónde está ubicado, es diferente que tú hagas una curación, por ejemplo, de una herida post una mastectomía, a que hagas post cirugía de trauma, o post cirugía abdominal, post cirugía ginecológica o perianal, es diferente, ¿ya? Entonces, dependiendo de cómo está la herida, algunos vas a hacer normalmente lavado agua y jabón, algunos vas a necesitar isodine, algunos vas a necesitar agua oxigenada, algunos vas a necesitar clorexilina, ¿ya? Pero en general lo que están viendo acá es para la ayuda a la cicatrización, al cierre de heridas, ¿ya? Cuando tienes una herida abierta, se puede usar clorelace, ¿ya? Que contiene fibrinolicina, ¿ya? Incluso antibióticos, se usa para ayudar a cerrar la herida, o el biafine que tiene trolamina, ¿ya? Estos dos medicamentos nos ayudan a la cicatrización. Y en algunos casos hemos usado, o se usa lo que es la miel, ¿ya? O la azúcar rubia. Por ejemplo, los casos que les decía, cuando dejabas la herida abierta, ¿ya? La herida abierta, una vez de que esté limpia, sin sobreinfección, en buen estado general, ¿no? Limpiabas y le echas pues la miel o el azúcar en la herida para que ayude a granular. O sea, te va a ayudar a granular la herida y a que pueda afrontar de manera correcta. Incluso ya no necesitaba puntos y nada en algunos casos. Se puede usar eso, miel, chancaca, la azúcar rubia también, ¿ya? En casos que no se tengan medios para comprar alguna medicación, ¿ya? Ok. Listo, chicos. ¿Alguna duda, comentarios de esto? Si no, ya terminamos. A ver. Es sencillo, ¿no? Los dos temas no hay mucho problema. Pues fácilmente entendible. ¿Alguien, chicos, alguna duda? Si no, ya cortamos la transmisión. Nadie, ¿no? Ya. Ok, bueno, estaremos pendientes a ver si el tema de las clases van a ser igual virtual o ya la siguiente semana va a ser presencial o bueno, no sabemos, no nos han dicho nada, así que estaremos al tanto. Cualquier cosa, cualquier duda, inquietud con Lisbeth y ella me va a hacer llegar sus comentarios, ¿ya? Listo, chicos, nos estamos completando hasta el próximo lunes. Cuídense. Gracias, doctor. Buenas tardes. Gracias, doctor. Buenas tardes.